Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, estimados oyentes, estimada audiencia. Hoy, para mí, hay una edición trascendental, fíjense, y es algo que va a repercutir mucho en nuestro futuro. Algunos que ya peinamos canas que dicen y que tenemos una juventud acumulada aceptable, todavía podemos vislumbrar lo que viene, pero hoy de la mano de expertos creo que lo vamos a consolidar. El Enlace Iberoamericano de este jueves nos sitúa en una inflexión para la economía de nuestro ámbito iberoamericano. Fíjense lo que estoy hablando. Porque a menudo escuchamos palabras como blockchain, que es cadena de bloques que nos lo explicarán, cadena de bloques. Y esos bloques son digitales, pues nos lo explicarán. Tokenización, también token en español, en hispano, es un símbolo. Podría ser simbolización, pero vamos a hablar de tokenización porque todos estamos adaptándonos a estos nuevos lenguajes. Yo viví el mundo del desarrollo del email, que hoy es el correo electrónico, y todo Internet, que fue, sobre todo en los últimos 20 años, vertiginoso. Pues bueno, podíamos hablar también de las finanzas descentralizadas, las DeFi, y sentimos como ecos de un laboratorio, todo esto tecnológico, pero la realidad es mucho más cercana, mucho más vibrante. Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva economía, de unas nuevas finanzas digitales, programables. Ya no se trata solo de dinero digital y todo lo que escuchamos de criptomonedas, no, es una nueva toma de concepción del mundo económico y sobre todo financiero y monetario. Nos lo van a explicar muchísimo mejor que yo, pero tal vez, como ellos son expertos y técnicos, yo quisiera decir a nuestros escuchantes, a nuestra audiencia, que el tema de hoy, desde mi ignorancia, intento trasladar el impacto de estas tecnologías, repito, blockchain, criptoactivos, tokenización, DeFi, o sea, finanzas descentralizadas, el impacto de dichas tecnologías y herramientas en nuestro porvenir como bloque iberoamericano, que creo que se basan en grandes, ya vemos, conceptos. De la democratización de las finanzas, ellos lo dirán mucho mejor que yo, pero yo ya he tenido un programa con con el CEO de una de nuestras empresas invitadas y un gran representante en innovación, Isaac González, ahora lo paso a presentar. Entonces, algo oí y algo me actualizo, por eso creo que es muy importante trasladar a nuestra audiencia que hay tres grandes pilares, en principio, para yo deglutir, porque, repito, ellos matizarán, pero para presentar como un entremés a nuestra audiencia, perdónenme nuestros invitados, pero creo que es un tema muy importante. Estos pilares pueden ser la blockchain, que es una confianza sin intermediación de alguna manera. Blockchain, cadena de bloques, que es como un registro, como un notariado que no puede ser borrado, ni alterado, ni manipulado, solo con el mundo digital. Es blockchain, una especie de notaría global donde registran y queda indeleble, que permite que un producto y un productor del Chaco argentino, por decir un ejemplo, o del boliviano, y un inversor en Madrid confíen en el uno y en el otro sin necesidad de un tercero que encarezca o que dificulte el proceso. Esto es blockchain, es la tecnología de la transparencia. Luego está la posibilidad, y acabo de estos conceptos, para mí son claves, de dividir la propiedad en fragmentos. Es un poquito, ya lo sé que estoy siendo, perdónenme nuestros expertos, muy burdo. Es la tokenización, blockchain, tokenización. Hoy puedes ser dueño de una mina o un campo de soja o un hotel en no sé dónde por el arte de convertir esos activos, en este caso físicos, también puede ser intangibles como un programa en pequeñas fracciones, en fichas digitales. Estas fichas
permite que cualquier ciudadano pueda ser dueño de una fracción, 1 por 1000, un 10% de un gran proyecto, democratizando, por lo tanto, el capital como nunca antes en la historia se vio, y eso une a nuestros grandes países latinoamericanos y europeos. Repito, la primera, por lo tanto, es la transparencia sin intermediarios. La segunda, tokenización, es la democratización de la finanza y del capital. Y por último tendríamos, llamémoslo así, perdóname lo burdo, un banco en el bolsillo, las finanzas descentralizadas, que es una libertad de gestionar nuestros ahorros, nuestros sueldos, sin pedir mucho permiso. Es un sistema donde el código de programación, junto con esta transparencia, repito, y democratización, es la ley, y donde la eficiencia sustituye a la burocracia. Creo que estamos en un cambio, en un amanecer de un cambio de las finanzas y de la economía. Sinceramente, va a ser imparable. Hay nuevos actores, nuevas, y hoy tenemos aquí al respaldo también. Creí que en este programa no solo vamos a hablar, y ahora voy a pasar a presentar a nuestros protagonistas invitados, que son los arquitectos, digamos, de innovación y jurídicos de este cambio, que representan de alguna manera la navegación por este mapa de este nuevo tesoro digital y finanzas digitales, etcétera, que tiene las 3 patas. Repito, perdónenme que me extienda tanto, mis invitados, pero creo que es bueno para que sepan de qué van a contarnos. Si ustedes son mucho más, pueden entrar más en detalle que yo solo lo hago a vuela pluma digital. Repito, la notaría, la transparencia, con muchas patas, cada blockchain tiene muchos nódulos, que son la transparencia de los notarios. Lo segundo, quiero insistir para que quede claro, la fragmentación, la democratización, y lo tercero, la descentralización de la libertad de gestionar. Pues está con nosotros don Isaac González, que van a darnos una gran lección de este gran mundo que viene, y sobre todo que afecta, repito, a los bolsillos de toda la gente y a las empresas, y ni cuento a las finanzas. El ingeniero Isaac González, también doctor y profesor, director de innovación de esta empresa que ya tuvimos hace mucho tiempo el honor de recogerlas, MetLabs, de meteorito y de laboratorio. Él no solo estudia las finanzas, las diseña. Es un estratega de la innovación que entiende y conecta todo esto, señores, con la inteligencia artificial. Blockchain, inteligencia artificial, es el motor, ese motor económico que no va a dormir más y que va a ser, como ellos dicen, sin fronteras. Su visión técnica para mí es una brújula, y lo que está desarrollando con muchísima trabajo, en el sentido de que, bueno, tiene una agenda laboral muy grande, porque este es un mundo que está viniendo. Él nos hablará que, bueno, pues el señor Isaac González, para no perdernos en este ruido que espero yo no haya contribuido a crear de esta nueva era. Y luego tenemos a doña Marta, licenciada Marta Suárez Mansilla, que desde el prestigioso para mí despacho Algoritmo Legal, fíjense usted, algoritmo y leyes, qué bonito código. Bien, nos lo explicará ella. Es un aliado, digamos, un colaborador estratégico de la FIADI, que es una especie de Federación Iberoamericana de Abogados del mundo digital, del derecho informático, de derecho informática. Bueno, y ya viene con una carrera de intangibles, porque este es el mundo también de los símbolos y de los intangibles. Pues Marta es una jurista que nos va a poner orden en este, bueno, como es la reglamentación de toda esta base, desde los contratos, inteligencias, etcétera, en este mundo de algoritmos, sin duda, y ahora saco lo de algoritmo legal, ella puede ser una voz que nos garantice que el resto de los derechos de ética, seguridad jurídica, etcétera, sigan siendo un centro para la innovación también, que no la estorben, pero que nos protejan. Hay también, de la mano de esto, pues como saben ustedes, aunque estos procesos son muy difíciles, pero hay ciberataques, etcétera. Por lo tanto, como en la vida real, señores, como en la vida real, probablemente no haya más que ver la vida real, que la tenemos muy elaborada y sigue habiendo delincuencia, pues en este mundo que es nuevo, pues igual. Tu labor sin duda va a ser traducirnos, ayudarnos al código informático desde el código legal, y para que todos estemos más protegidos. Pues nada, yo creo que me he extendido mucho, tiene que disculparme, pero este ajuste financiero merecía esta introducción, sí. Si me permiten la última metáfora, blockchain sería una especie de autopista de seguridad que nos hace ir mucho más rápido y mucho mejor que en unas carreteras tremendas, digamos con mucha luminosidad, etcétera, y seguridad. Los vehículos, porque hemos hablado de blockchain, pero también los criptoactivos, ¿no? Son mucho más que monedas,
son unidades de valor digital que veremos para lo que sirven. Y por último, también tenemos figuras que hablaremos, y perdóneme la audiencia, pero creo que al introducir, aquí estoy haciendo una buena labor a nuestra audiencia, están stable, las monedas, digamos, que son como puentes de las cripto, los stablecoin. Repito, y aquí acabo, estimados invitados, protagonistas, yo me atrevería a decirles, en principio a nuestra Marta González de Algoritmo Legal, ¿qué crees tú que preocupa para traducir estas posibilidades técnicas que hablaremos con Isaac en regulación para que avance con esas patas de transparencia y democratización? ¿Qué cuellos de botella, porque hay intereses creados detrás de que esto, no avance, pero también mucho proteccionismo? ¿Cuáles son, por enseñar así a grosso modo, los cuellos de botella legales que tú ves para que esto se desarrolle? Bueno, pues muchas gracias, Javier, por la introducción. Es verdad que blockchain da para hablar aquí. Bueno, es tan aplicable a tantos campos que a lo mejor pensar solamente en finanzas es una pequeña porción del pastel de las posibles aplicaciones, y es natural que pensemos en finanzas o en divisas porque así es como nació, ¿no?, la tecnología blockchain, con unos propósitos muy claros de dejar registradas unas transacciones en torno a un activo que empezó a convertirse en un medio de pago. Y bueno, todo lo que subyace en la blockchain es un sistema de consenso, igual que la moneda es una convención, porque un billete por sí mismo no va a costar ni 500 euros ni $1.000, ¿no? Hay una convención sobre el valor de ese símbolo. Bueno, pues con esta filosofía nació blockchain y actualmente es aplicable, es una tecnología cuyos beneficios son aplicables a muchos otros sectores de actividad económica y de la vida real, aunque el punto fuerte sigue siendo el ámbito de los criptoactivos, en el sentido de que representan activos de valor intercambiable o tienen una representación de lo que llaman criptodivisa o moneda virtual no respaldada por una autoridad, ¿vale? Se basan en blockchain pura y dura. Y en ese sentido, en la medida en que empieza a haber mucha circulación de criptoactivos, es el sector en donde, al menos en el ámbito europeo, más atención regulatoria se ha puesto. Pero no por tratar de cortarle las alas a la blockchain, porque la blockchain en su fundamento filosófico pretendía precisamente evitar todos los sistemas de supervisión, ¿no? Se estaba basando en un consenso por parte de aquellas personas que participasen en una red de información verificada y descentralizada, compartida en tiempo real por todos ellos, que esta es la esencia tecnológica de la blockchain, y evitar tener que depender de... Perdóname, Marta, sí. ¿Podrías repetir para nuestra audiencia esa esencia que acabas de decir? Perdóname, que a lo mejor, es como experta, ¿me repites esa esencia de la blockchain? Vale, bueno, vaya por delante que yo soy jurista y no soy tecnóloga, no soy ingeniera, y a lo mejor aquí meto la pata, pero en esencia la blockchain es un sistema de certificación y, más que verificación, porque al final la verificación con el mundo real depende de la información introducida en su momento, ¿no? Pero digamos que es un sistema de validación y certificación de información descentralizada a través de un sistema de codificación criptográfica que genera bloques de información unidas entre sí, de ahí viene la cadena de bloques, compartida entre todos los nodos de la red, de tal manera que esa información queda completamente anclada y bloqueada. Y a partir de aquí es donde es predicable que la blockchain o la información validada en blockchain no sea alterable, sea inmutable y sea trazable, porque existen sistemas de rastreo de esos bloques generados con información bloqueada que te permite ir hacia atrás en la cadena de transacciones. Pero se basan en un consenso interno de la propia blockchain sobre cómo validar y certificar esa información. De hecho,
blockchain es un término genérico, pero no existe una única blockchain, a diferencia de que sí existe una única Internet. Corrígeme, Marta, si este símil o metáfora puede servir. Es como hubiera muchos escribanos, como si hubiera muchos testigos, miles de testigos, señalando esa operación que, como tú bien dices, no solo puede ser financiera, puede ser activos digitales, intangibles. Alguien que dice muchas, cuantas, miles, ya nos lo dirá Isaac, que dicen, oiga, que esto se ha producido, y aunque nos corten la pata como pasa en la red, aunque en la red se rompa por una parte, sigue conectada. ¿Es así? ¿Este símil me vale para mi brutalidad de conocimiento de esto? ¿Te vale así? Bueno, no sé si Isaac quiere aportar. Digamos que hay miles de escribanos trabajando a toda velocidad y el primero que consigue firmar la escritura le dice a los demás: ojo, esta escritura la he firmado yo y esta es la información de esta escritura. Se la manda a todos los demás y queda verificada, y a partir de ahí hay que seguir escribiendo en el libro registro, página por página, en el libro registro de manera sucesiva y correlativa, página a página. Ya no se puede sobreescribir lo que el escribano más rápido ha comunicado a los demás. Ay, amigo, entonces ahí entra Isaac, Isaac González, porque digo, dentro de mis... soy muy ignorante, pero tengo ganas de conocer estas cosas, entonces yo, para nuestra audiencia, Isaac, ¿por qué creo que este concepto es clave, a mi entender? Porque, claro, estamos hablando de el impacto de las tecnologías blockchain, que tú me guiaste para este título. Estamos hablando de la base, sin esto hay poco más que decir, jurídica y técnicamente. Perdóname, ¿podemos, Isaac, corrígenos o aumenta este concepto? Porque, a mi entender, es básico. Bueno, lo primero, Javier, muchísimas gracias y un placer saludar a toda tu audiencia iberoamericana. Es un gusto estar aquí y compartir espacio, así que lo primero es ese agradecimiento. Nada, lo segundo, Marta lo explicaba muy bien. Estamos frente a una tecnología que lo que hace es, en lugar de confiar en que alguien mantenga un libro contable, pues ese libro contable se multiplica en muchísimos lugares y es exactamente el mismo libro contable, y hay esos escribanos que van mirando a todos los demás para que todo el mundo esté escribiendo siempre el mismo, ¿no? Esta novedad, que es por otro lado muy cara, evidentemente no es lo mismo guardar una cosa una vez que guardarla. Preguntabas, Javier, y son en torno a 25.000 nodos en el caso de Bitcoin los que están escribiendo ese registro contable, pero lo que hace es que sea absolutamente segurísimo. Es decir, lo que está ahí escrito ha pasado por tantos ojos, ha sido tan revisado, ha sido tan verificado, y además tecnológicamente es una proeza de la criptografía a niveles increíbles. Estamos 100% seguros de lo que pone ahí es cierto y es incontrovertible, ¿no? Y eso es una novedad histórica, la posibilidad de tener relaciones entre dos pares sin la necesidad de la confianza de uno con el otro o de un tercero intermedio. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy concreto que puede ayudar a la audiencia, ayer mismo, de hecho, en una consultoría de formación que estamos haciendo pues con una empresa guatemalteca, pues yo desde España les envié valor de forma instantánea sin necesidad de un banco. Esto, pues los queridos emigrantes, yo además que tengo en la familia, he pasado emigrante gallego en Latinoamérica, Uruguay y Perú, por esto también me hace especial ilusión participar en este podcast. Las remesas de los emigrantes son siempre algo difícil y costoso de hacer llegar a la familia, ¿no? Hoy tenemos una tecnología que lo hace instantáneo y además sin necesidad de un tercero, de un intermediario. Eso es radicalmente nuevo, es disruptor, cambia también el concepto de propiedad, cambia también el concepto de transmisión de valor, en fin. Es por eso que vemos en esta tecnología algo tan relevante para el futuro de la humanidad, me atrevería a decir, y por supuesto de la querida audiencia que nos está escuchando. Yo quiero trasladar la importancia, y creo, no sé si lo he conseguido, querido Isaac, ¿podías comentarnos como empresa, en este caso MetLabs, meteorito y laboratorio, qué maravilla, que lo que significa es algo parecido a lo que ocurrió con las comunicaciones e Internet? En el mundo, llamémosle, bueno, cuando yo dije finanzas, no, es que, como bien dijo nuestra Marta Suárez Mansilla, bueno, estamos ante una convención del valor del símbolo de un mundo que no fue tan tocado, que es el mundo, repito, del dinero y de las monedas. Y ya desde las conchas, perdón, señores, digo, de los intercambios que había de tabaco, la invención del dinero supuso algo tremendo para la humanidad.
creo que estamos en algo, bueno, no sé si tan grave, pero decían algunos que el dinero era el estiércol del diablo. Va a haber mucha gente recelosa de esto. Pregunto, Isaac, ¿estamos en algo tan tremendo como supuso Internet en este mundo, digamos, monetario, o no? Sí. O sea, es el ejemplo perfecto, Javier. De hecho, yo lo pongo muchas veces porque a la hora de explicarlo, los que tenemos ya cierta edad y hemos vivido el mundo pre-Internet y post-Internet, yo cuando era un niño y le explicaba a mis padres que yo me iba a un cibercafé y por 2 euros le enviaba fotografías a mi familia en Uruguay y que les llegaba al momento, podía hablar con ellos, chatear, ¿no?, de forma escrita e incluso después por videoconferencia por 2 o 3 euros, y cuando ellos necesitaban gastarse una fortuna para hacer una llamada telefónica, pues claro, era difícil de entender, ¿no? Y además, cuando explicábamos Internet, explicábamos los entresijos técnicos, ¿no? Pues es un servidor y unos protocolos, HTTP. En blockchain hacemos algo parecido. Por eso tu introducción, Javier, es muy pertinente, porque aunque se revista de tecnologías complejas, que lo son, la realidad es más sencilla. Es decir, lo que tenemos delante es una tecnología que nos permite hacer un intercambio de valor instantáneo sin necesidad de terceros. Las implicaciones de esto son gigantescas. Y me preguntabas también por la compañía. La tesis de MedLabs, al fin y al cabo, es sencilla, ¿no? Hay una tecnología que va a ser como una especie de tsunami, que ya estamos viendo además cómo esa tesis se va cumpliendo, y que va a redefinir un montón de procesos, un montón de empresas, cómo el propio concepto de dinero se lo va a comer el software, que es lo que está pasando. Pues nuestra tesis es, para hacer ese cambio, pues se necesitará tecnología, y nosotros somos constructores de tecnología en primer lugar, y en segundo lugar, constructores de soluciones finales basadas en blockchain, ¿no? Que además necesitamos siempre la ayuda de nuestros colegas de legal, en este caso Marta Suárez Mansilla, porque esta transición no puede hacerse en el vacío, ¿no? Entonces, el asidero social, al final, no deja de ser el marco legal, ¿no? En el que estupendo. Entonces vamos a saltar a Marta Suárez Mansilla, que claro, yo querría ahora ir ya entrando en materia, y luego paso la palabra a nuestros corresponsales. Usted tiene una carrera larga en el mundo de la propiedad intelectual, que para mí, propiedad intelectual de intangibles, que para que explicarlo a nuestros oyentes es... Luego te hago las preguntas a ti técnicas, que yo voy al bruto. Pues es eso, si usted tiene, y es un gran cantautor, y él registró jurídicamente esas canciones, cada vez que se emitan por algún sitio, y estos mecanismos, pues esa propiedad intelectual, digo esto como de los inventos, etcétera, tienen que pagarle a usted. Esto se ha puesto en valor con las nuevas tecnologías. Igual que la propiedad intelectual tenía que seguir una línea jurídica de registro, etcétera, para que luego pudieran cobrar. Todos saben los derechos de autor y, por supuesto, las marcas registradas, etcétera, de nombres comerciales, etcétera. Hay mucho, ¿no? Pero usted, Marta, es una experta en propiedad intelectual, empezó por ahí con estos intangibles, y usted quería hacerle ahora una pequeña batería, porque ya hemos pasado de la blockchain, que es lo que no hemos visto, el lugar, digamos, de escribanos donde dicen que eso es así, y vamos a la tokenización, y un poco con economía real. La tokenización de activos reales, intangibles, etcétera, parece ser que es otra pata enorme de esta gran disrupción. Entonces yo decía, ¿puede usted, doña Marta, decir, por ejemplo, se me ocurren estas y luego pasamos a lo que usted crea más oportuno? Por ejemplo, si tokenizamos, ¿y qué es eso? Un inmueble o una obra de arte, ¿qué garantías jurídicas protegen al inversor que ha comprado a través de tokens, o sea, de estos símbolos, con el contrato inteligente, que nos hablará un poquito? Si tokenizamos un inmueble o una obra de arte, por otro lado, hablando de MedLabs, si se me ocurre, Vamos, ya con esto ya está bien, pero perdóneme, vamos a tener que hacer otro programa ¿sabe con quién? Doña Marta, discúlpeme, pero digo, bueno, garantías jurídicas, y luego que nos hable un poco de eso que llaman contrato inteligente, para no decir la palabra en inglés. Vale, bueno, contrato inteligente, smart contract. A ver, vamos a intentar ir por orden, porque aquí hay una pregunta que aparenta sencilla, pero ahí hay como 3 capas. Bueno, yo lo que sí querría señalar es que desde el punto de vista jurídico, nuestra tradición del derecho no hace más que manifestar con normas y regulación algo en lo que los seres humanos somos expertos, y es desdoblar las cosas y hacer abstracciones, ¿vale? El propio derecho es en sí mismo una abstracción
como si pensamos en alguien que está de alquiler en una vivienda, que usa la vivienda, se desdobla el uso de la propiedad, solamente para que entendamos cómo el derecho puede llegar a manifestar y dar cobertura a las situaciones que los seres humanos vamos haciendo en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, un protocolo tecnológico como blockchain no cambia la naturaleza jurídica de las relaciones que existen de base. Lo que puede hacer es acompañar y dar seguridad y certificación con garantías de trazabilidad e inmutabilidad a situaciones que ya existen previamente. Pensemos, por ejemplo, en que se tokenizan, en el sentido de que se representan digitalmente y se incluyen en blockchain las acciones de una sociedad. La acción de una sociedad ya es un valor intangible en sí mismo. Pueden que te den un papelito que represente la acción, pero la acción es una pequeña porción de un todo que es la participación en el capital de una sociedad y con una serie de derechos, ¿no? Bueno, la tokenización lo que permite es dar una cobertura formal, tecnológica a esos derechos. La transmisión de un token a través de blockchain no cambia el hecho de que en el fondo haya una compraventa, por ejemplo, o haya una cesión de derechos, haya una licencia, etcétera, etcétera. Lo que permite el protocolo tecnológico es dar certidumbre en un entorno donde no siempre va a ser necesaria, y esa es la ventaja de la blockchain, contar con un fedatario público o contar con una formalización documental. Marta, vamos a poner un caso que creo que viene al caso, porque yo voy a pasar ahora a la pregunta. Perdona que lo digo porque es tan interesante el tema que quisiera apurar y pasar solamente para crear inquietud en nuestra audiencia y en el buen sentido de curiosidad por ese mundo que viene, de la misma manera que el que no supo manejar un móvil o saber algo de Word o de sistemas operativos, pues se ha quedado un poquito atrás, por no decir muchito. La gente que negaba en todo este mundo, pues se da cuenta del enorme potencial en educación y demás. Entonces voy al grano. Hablas tú de que una acción no deja de ser un intangible, de una porción, de una sociedad, y vamos ahora a duplicar o, como dices, a desdoblar esto. Y yo la pregunta concreta era para los dos, porque me parece un clave. Y luego nos van a hablar aquí desde la Unión Europea, probablemente, es hasta qué punto yo, como europeo, desde Españita, etcétera, podría invertir en el 1%, bueno, porque ya están las crowdfunding y todo esto, pero perdone, no quiero alterar el ritmo. ¿Hasta qué punto y cuándo creen ustedes que se producirá que yo, que quiero invertir en una empresa en Uruguay, donde están los familiares de Isaac, podría hacerlo? No solo es cuestión de plazo, sino, bueno, que posibilitaría esta opción de poder refinanciar desde este mundo muchas empresas de América Latina. ¿Es cierto esto? Perdóname, Isaac, ¿qué te parece? Y luego pasamos a Marta jurídicamente. ¿Técnicamente es posible? Técnicamente es, de hecho, siempre decimos lo mismo, técnicamente es posible casi todo. Y aquí la dificultad es más legal. Es decir, hay una cosa que yo creo que puede ayudar mucho a comprender esto. Igual que hoy en día tenemos muy claro que hay cosas que están en Internet y cosas que están fuera de Internet, tenemos que tener muy claro qué cosas están dentro de blockchain y cuáles están fuera de blockchain. Entonces, si nosotros hacemos un intercambio dentro de blockchain, es instantáneo, automático, verificado, tiene todas las características tan maravillosas que damos de blockchain. La cuestión es, cuando queremos utilizar la blockchain para representar un activo que está fuera de la blockchain, ya sea pues una acción de una empresa, ya sea un cuadro físico de arte, ya sea un trozo de una tierra, lo que sea, ahí necesitamos toda la parte legal que conecta la representación que tenemos en blockchain con la realidad. Esta es un poco la dificultad y el reto que tenemos, yo creo que en la próxima década, de hacer que todo esto sea muy sencillo y que sea conforme a legalidad. Hoy en día es técnicamente muy factible, pero legalmente mucho más complejo, intuyo yo, aunque seguro que nos ilustra. No, bueno, es un poco, Isaac lo aborda desde su perspectiva como innovador en tecnología, yo lo abordo desde la parte legal en el sentido de que tiene que haber un acoplamiento, o sea, no puedes solamente convertir un token en un activo intangible cuando eso tiene una realidad off blockchain, que es como dicen, off chain, ¿no?
y que tiene un curso de discurrir de las cosas. Entonces, bueno, yo creo que aquí la legalidad tiene que acompañar al mismo tiempo que blockchain viene a dar solución tecnológica a cosas que, como yo digo, la naturaleza no cambia. O sea, debajo hay compraventas, pagos, permutas, alquileres, licencias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que amparadas por un protocolo tecnológico que dan certeza. Y solamente voy a hacer una puntualización. Los llamados contratos inteligentes o smart contract no son contratos, son programas. ¿Qué pasa? Que si están configurados como un contrato, operarán como un contrato. Depende de para qué estén programados, que habitualmente están programados para ejecutar un contrato que supone la transferencia a través de un pago previo o intercambio. Muchas veces se producen intercambios dentro de la propia blockchain, intercambios de activos. Eso, desde el punto de vista jurídico, se califica como una permuta, es decir, el trueque de toda la vida, vamos. Pero tiene su trasunto, tiene su traducción a nivel tecnológico. Entonces, depende de lo que tengan que hacer. Marta, a veces no siempre son un contrato. Para visualizar, porque yo que soy, sabes que soy abogado y muy mal abogado, por cierto, en cualquier caso, siempre ando con la lengua fuera de estas, porque, en fin, yo he tenido empresa de comercio electrónico para mi ayuntamiento y para la Cámara de Comercio. He estado en el 2000, nunca olvidaré mi entrada en Google en el 2001, me parece que fue, claro, yo me di cuenta que aquellos buscadores tan primitivos que había, y curiosamente hoy Google, Alphabet, es una de las grandísimas empresas, tiene solo digamos, en cotización bursátil más que algunos de los estados, muchos estados de Latinoamérica, de Europa. Resumo, yo me acuerdo cuando entré en Google, que fue para mí como la caída de las Torres Gemelas, fue un acontecimiento, porque antes era lentísimo entrar. A la pregunta, y ya paso a corresponsales, sobre todo, vamos a empezar, si me parece, por la Unión Europea, por esa dificultad regulatoria, pero que ya empezaron. Y también me imagino que el resto de los países. La pregunta es, para que, repito, es descriptiva para nuestra audiencia, sé que es muy complicado. Al igual que hoy las 7 magníficas que llaman son todas compañías digitales, incluido Amazon, que había enormes superficies comerciales y grandes monstruos, ¿no?, de la venta. ¿Creen ustedes, para que se den cuenta, porque yo creo que con la llamada de atención luego entraremos en detalle, creen ustedes que, al igual que ha ocurrido que hoy las 7 grandes empresas tienen que ver con ese mundo que nació en torno al 2000 y que luego hubo aquella burbuja que se reían del mundo, la burbuja.com, pues fíjense ustedes, aquellos inmobiliarios entre el click y el brick, entre el ladrillo y el mundo de Internet, el inmueble y tal, ¿creen ustedes que dentro de 10 o 20 años no va a haber una mutación enorme derivado de esta tecnología? Un poquito por arriba, como este desafío de futuro, para luego pasar, para que, repito, quiero recalcar la importancia de esto. ¿Ustedes creen que esto va a suceder? Y lo digo desde el ámbito técnico, parece que puede ser, pero bueno, vamos a ver el ámbito jurídico. ¿Qué opinas, querido Isaac? Y luego el tema que tú dices con muy buen criterio, Isaac, que esa conexión está no muy acompasado entre la representación de Internet y la legalidad. ¿Qué opinas tú si eso será así, al igual que ha ocurrido con estas grandes potencias, que habrá grandes empresas de este mundo, del mundo del blockchain? Pues esto a lo mejor es una opinión un poco controvertida, pero yo creo que no. Yo creo que la mayoría de las empresas, aunque van a utilizar blockchain y va a ser una clave del intercambio de valor en el mundo, me da la sensación de que es algo que van a utilizar empresas ya tradicionales, y aunque va a haber algunas nuevas que se puedan reposicionar, es una revolución que ya nos coge con yo creo que Internet cogió a muchas empresas con el pie cambiado, no la entendieron y la dejaron pasar. Y yo creo que ahora, con mayor o menor velocidad, la mayoría de las empresas más tradicionales van a adaptar esta tecnología a su stack, a su caja de herramientas tecnológicas, y no creo que tengamos un top 10 de empresas a nivel mundial basadas en tecnología blockchain. Oye, se me ocurrió, me he dejado una cosita en el tintero digital
Claro, es que tú además eres experto en inteligencia artificial y yo cuando te hice la pregunta, porque estaba acogiéndome no solo a esta tecnología que dominas, sino que tú tienes y acompasas, al igual que nuestra otra invitada, el mundo de la inteligencia artificial. Es que estamos mezclando, en fin, dos disrupciones tecnológicas en este. ¿Qué opinas? Porque tú eres también experto, ¿o estoy equivocado yo, querido Isaac? Sí. De hecho, hoy en día casi doy más formación de inteligencia artificial en la universidad que blockchain y en MedLabs, que es mi trabajo principal, sí que estamos más en la parte de blockchain. Pero mi empresa anterior era inteligencia artificial, así que bueno, digamos que son como las dos tecnologías que a mí más me seducen intelectualmente. Y iba un poco ahí, estamos sincronizados, Javier, porque yo creo que sí que la inteligencia artificial, y de hecho llevo como 2-3 meses, todo el mundo decía, es una burbuja, y no sé si es una burbuja a nivel de bolsa, me da un poco igual. A nivel social, yo creo que se está infraestimando el impacto social que va a tener la tecnología de la inteligencia artificial. Y además, para mí son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque la inteligencia artificial va a hacer que todo lo digital lo pueda hacer una máquina y dudemos incluso hasta de la realidad de las cosas. Entonces vamos a necesitar de la tecnología blockchain para certificar que eso es así. Es decir, vamos a entrar en una web que se parece mucho a la web en la que íbamos a entrar, pero no la es a lo mejor. O vamos a hablar con una empresa con la que parece que la queremos hablar, pero no lo es, porque han incluso modificado la voz de la persona que nos atiende para que parezca que es esa persona, ¿no? Entonces yo creo que van a ser dos caras de la misma moneda. Una mucho más visible, la inteligencia artificial, y otra un poquito más soterrada y un poco más a nivel de empresa, como es la parte de blockchain, aunque tiene obviamente muchas implicaciones en lo personal y además es también una escuela de formación financiera a nivel mundial, especialmente muchos países latinoamericanos pienso en Argentina, por ejemplo, o Venezuela, con temas financieros complicados y que las criptomonedas han sido no solo su salvavidas financiero, sino también su escuela de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, me he extendido un poquitín, pero sí, creo que el impacto de ambas tecnologías va a ser fuertísimo y una va a ser más visible que la otra. Marta, ¿y crees que el derecho irá compasando? Porque hay otra cuestión que ahora vamos a pasar una preguntita a la Unión Europea. Claro, China no funciona con los mismos mecanismos legales que la Unión Europea y Estados Unidos pues tampoco. Entonces hay una tecnología que está expuesta y hay otros señores que juegan con otras reglas. Es como poner, a mi humilde entender, querida Marta, estimada Marta, perdón, porque me pareces una mujer tremendamente vinculada a este mundo de los intangibles, cosas que me parecen apasionantes. Bueno, si hay otros que juegan con otras reglas, esto es como entrar a boxear con la mano atada o las manos atadas. Pregunto, y ahora vamos a ir a la Unión Europea, qué es lo que nos acontece y que también es reflejo de la excesiva regulación que tiene el mundo en general del derecho napoleónico y continental que se ha trasladado burocráticamente también al mundo, digamos, de América Latina. Yo pregunto, para concretar, ¿no crees tú que lo que comentaba, ¿no? Que la pata legal, si vamos lentos, hay otros que avanzarán y esto es como hacer una tortilla de patatas, que sería la inteligencia artificial, serían los huevos y lo otro serían las patatas, y entonces hay un señor que dice que no se pueden juntar y ¿cómo hacemos la tortilla? ¿Nos van a impedir abrazar el futuro? ¿O cómo ves tú esa legalidad? Y voy a pasar luego a otra jurista europea. ¿Qué opinas, Marta? Bueno, yo opino que aquí hay dos posibles pilares de discusión. Una cuestión de geopolítica económica y otra cuestión de puramente regulatoria. Yo no me voy a meter en el tema geopolítico sobre dónde están los pesos económicos de poder a nivel global. Me voy a meter en la cuestión regulatoria. Y Europa siempre ha buscado poner los derechos del individuo en su toma de decisiones como punto de mira, ¿no? De ahí vino el famoso Reglamento de Protección de Datos, que ya estaba precedido por una normativa previa de protección de datos, que al final provocó un efecto que se llama efecto Bruselas, que generó una homogeneización de protocolos en el tratamiento de datos personales a nivel mundial, porque las empresas estadounidenses no quieren perder cuota de mercado en Europa, y si no cumplen con estos protocolos no se les permite operar. Entonces,
Es verdad que Europa nos lleva el estandarte de iniciativa, porque todo esto son el desarrollo de grandes tecnológicas que cuenta con una tradición tecnológica muy arraigada y otros medios en Estados Unidos, pero sí cuenta con esta iniciativa regulatoria que trata de evitar pues abuso de derechos, protección de datos, seguridad de la información, no manipulación, pues que se eviten los deepfakes con fines de engaño, control de la información, etcétera, etcétera. O sea, se trata de establecer un protocolo garantista, que no es... Sí. Voy a pasar a una pregunta. Pero esa es la pretensión. Pero perdóname, Marta, a nuestra audiencia no hay que engañarla y a veces, no digo nosotros, por Dios, digo, el ámbito político, burocrático y demás, a mí me recuerda que Europa ha sido la primera en regular inteligencia artificial cuando no tiene ninguna empresa de inteligencia artificial. Y ahora voy a dar la palabra a una persona, María José Rodríguez Carvajal, la experta de esta cadena en el mundo de la legislación de la Unión Europea, y en cualquier caso, digamos, ¿qué opina doñita María José de que es como esto, ¿no? ¿Nos ponen primero las ventas antes de la herida? ¿O qué pasa? Porque todo el mundo y todos los informes, Draghi y Letta nos están diciendo que hay que desregular porque nos estamos poniendo tantas trabas que perdemos la competitividad. Y ni te cuento en este cambio que viene, porque, bueno, los coches eléctricos, no lo sé, pero ten en cuenta que China y Estados Unidos, ahora mismo, que yo sepa, China y Estados Unidos nos sacan no sé cuántas cabezas y ni la olemos. Claro, ponerle a ellos que no es que vamos a negar Google, entonces perderíamos la carrera absolutamente de la competitividad. Es como un señor que no tiene ni teléfono en casa, ¿no? Pues ni conectividad. Repito, doña María José, ¿qué opina usted de esta regulación y, por lo tanto, legalidad que está obstaculizando esta cierta modernidad, que no solo modalidad ni modernidad, repito, considera que sus patas son muchísima más transparencia, muchísima más democratización, muchísima menos intermediación, en definitiva, y perdónenme, la descocada humorada. Esta humorada es como, fíjense, audiencia, vaya ocurrencia, ¿para hablar con Dios necesitamos tantos intermediarios? Parece ser que los protestantes pensaban de otra manera. Agilizaron el proceso de esa jerarquía que a lo mejor nos come el pan y la sal. Pregunto, ¿no estamos en un momento tan histórico como este? Y ahora, después de esta ocurrencia, que me disculpe mi audiencia, paso la palabra a María José y le digo, ¿qué opina usted de esta regulación que no son, a mi entender, otra cosa que zancadillas en el porvenir de nuestros pueblos? Buenas tardes a todos y gracias, Javier, por invitarme a participar en este programa. Tengo que decir, para contestar a tu larguísima pregunta, que yo no soy una experta en estos ámbitos de regulación tecnológica. Yo soy generalista dentro de las políticas de la Unión Europea y, por lo tanto, tengo una visión un poco amplia de todo esto, ¿no? Pero sí que puedo decir que la posición política en general de la Unión Europea, como es bien sabido, es la de, por un lado, fomentar la innovación todo lo posible a través de programas, a través de políticas, estrategias, etcétera, pero a la vez tener un marco regulatorio muy definido y muy claro, que permita una supervisión, ¿no? Que permita que las cosas no se salgan de quicio y que los ciudadanos, como decía antes Marta, tengan protegidos sus derechos, ¿no? Hay siempre una perspectiva muy social en la Unión Europea, en sus políticas y sobre todo de control de las grandes multinacionales que a veces abusan de su posición de mercado, ¿no? Y estas multinacionales tecnológicas suelen ser estadounidenses o, bueno, también chinas. Y esa es un poco la situación. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que la Unión Europea se dedica a regular y bueno, pues podemos decir que somos la primera gran reguladora a nivel mundial de todas estas cuestiones y tanto en inteligencia artificial hemos sido los primeros en un reglamento como en este tema que nos ocupa hoy, pues podemos citar reglamentos como el del mercado de criptoactivos, que es el reglamento MiCA, o podemos también hablar del euro digital. Bueno, pues todo esto el euro digital concretamente es algo todavía pendiente de implementación. Lo está desarrollando el Banco Central Europeo
y precisamente lo que se pretende es no tener que depender tanto de monedas stablecoins privadas y bueno, pues tener cierta soberanía, ¿no? En Europa. Pero lo que se nos puede plantear como ciudadanos también, mirándolo por el otro lado de la moneda, es si esto nos va a dar más derechos o menos, ¿no? Eso está por ver. Por mucho que las promesas están sobre la mesa de que el dinero en efectivo no desaparecerá, pero bueno, no sé si no nos someterá a más control. Muchas gracias por tu ponderado juicio. A lo mejor te consideras oportuno hacer alguna pregunta a nuestros invitados, claro. Y luego decirte que tienes razón, pero resulta que tal vez las multinacionales abusan, pero la estructura burocrática del leviatán estatista y sus múltiples jerarquías y brazos como pulpos impiden muchas veces el desarrollo e impiden, sobre todo, que si queremos mantener el estado de bienestar europeo, que gasta el 50% de gasto social del mundo mundial y no llega a un porcentaje del 12% de la población, etcétera, si queremos eso, tenemos que ser competitivos. Sé que tú eres muy ponderada y yo tengo que señalar un poco más, ser un poco más criptoactivo, y por eso me voy por las ramas casi siempre, pero es mi seña de identidad. ¿Y alguna pregunta a nuestros invitados? 1, 2, 3, respondo otra vez. Me gustaría preguntarles, ¿cómo creen ellos que cambiaría el sistema, o que cambiará el sistema financiero con la tecnología blockchain en el futuro? Y si, bueno, yo entiendo que en principio podríamos pensar o esperar que desaparezcan los intermediarios ineficientes, pero ¿irá mucho más allá de esto? Muchas gracias a todos. Un abrazo. Pues me lanzo yo mismo. Es lo que comentaba antes. Yo creo que muchas veces nosotros le damos a un botón o pagamos con una tarjeta y no sabemos lo que pasa debajo, y probablemente todo lo que pasa debajo cambiará de forma radical y permitirá cosas, muchos más elementos de eficiencia. Ese es el primer punto. El segundo, se mencionaba el euro digital y otras llamadas CBDCs, Central Bank Digital Currencies, que son monedas emitidas directamente por los bancos centrales, que lo que van es a intentar evitar los intermediarios, en este caso los bancos, sobre todo los bancos llamados retail o banco minorista. Ahí estamos un poco ante el dilema del control o de evitarnos a un intermediario. Y no creo que sea, a pesar de que a nivel público están como muy demonizadas, yo cada vez creo que es más interesante que podamos acceder directamente a nuestra moneda de forma lo más eficiente posible a nivel tecnológico. Y eso pasa por una blockchain. Si después entramos en un escenario de control y de pérdida de privacidad, pues eso ya será otra cuestión, ¿no? Pero ya hoy en día tenemos una gran pérdida de privacidad a nivel bancario con los intermediarios que saben exactamente qué hemos comprado, dónde lo hemos comprado. Isaac, perdóname este acento simpático. ¿Falta de privacidad teniendo agencias tributarias que saben en tiempo real casi dónde gastamos? O sea, estamos entregando total y absolutamente nuestra privacidad. ¿De qué hablamos? Eso sí, en aras a valores políticos que solo trascienden en muchos casos. Esa falta de privacidad con nuestro dinero, lo único que pretenden es crear clientelismos a través de las promesas democráticas, porque es el mejor de todos los regímenes. Pero oiga, si Hacienda y las agencias tributarias saben y quieren saber todo de nosotros. Hay un índice de informalidad en América Latina del 70%. No pueden pasar a la legalidad porque esencialmente los atosigan de tal manera que no puedes tener, porque no da para más esa economía. Son supervivientes, no son empresas. Son mecanismos, organismos económicos de supervivencia, no pueden pasar a la formalidad. Entonces yo pregunto, cuando nos quejamos, como usted con muy buen criterio hace, de privacidad, como jurista yo le digo, y antes estos monstruos estatales y superestructuras, ¿de qué privacidad podemos ya hablar? Entonces, perdóneme esta intervención. Ahora, perdóneme, vamos a algo más técnico. Yo tengo que poner como dice doña María José, mi largo y barroco discurso, porque el barroco también fue una gran era para nuestra cultura. Dígame, Isaac. Nada, simplemente coincidir con usted, Javier, de que ya hemos perdido la privacidad, y muchas veces se achaca a las CBDCs la posibilidad de perder la privacidad. Es verdad que son más potentes a la hora de hacer algún tipo de censura, es verdad que es una tecnología más poderosa, pero sí es cierto que la privacidad ya la hemos perdido a nivel financiero, ¿no? Y ya el último punto, y con esto ya acabo,
lo que trae la tecnología blockchain es la posibilidad de tener una salida a todo esto. Es decir, aparte de cambiar las estructuras financieras actuales, que era un poco la pregunta de María José, en algunos países en los que la situación ha sido muy complicada, la existencia de una alternativa como depósito de valor ha salvado a mucha gente, ¿no? Y esa amenaza también, pues, del gran Leviatán que mencionaba Javier, que digamos que nos espía hasta límites insospechados para... Isaac, perdona que esto sea casi una tertulia y paso, ¿sabes? Una TBC, me la explicas y segundo, dentro de poco las agencias tributarias controlarán a esas todas TBCs. Ahora pregunto, ¿qué es una TBC? Y si no crees que la agencia tributaria también las va a controlar porque dejan, obviamente, la trazabilidad. Pregunto. Sí, absolutamente. La CBDC simplemente es que nuestro dinero a día de hoy lo tiene un banco. Es una anotación contable en una entidad financiera. Las CBDCs es que esa anotación contable, en vez de estar en una entidad financiera que es un intermediario, esté directamente en el Banco Central. Esa es la realidad de una CBDC. No es mucho más que eso. Es acceso al dinero sin el intermediario del banco. ¿Y crees que la controlará también Hacienda, por supuesto? No, eso por descontado. Pues entonces, ¿de qué falta de privacidad hablamos con la TBC si las va a controlar siempre lo de siempre? Al pairo de una legitimidad que cada día es más sospechosa de populismo porque gracias a exprimir a aquellos señores que, por lo que sea, producen, se lo solidarizan y van primero vía subvención para que todo el mundo cuando empieza lo agrada. Perdóname, yo ya estoy en la línea editorial de que vamos a defender a nuestro pueblo frente a esto que señalo, y perdóneme, no es un matiz político, es un matiz técnico. No se puede con el dinero del contribuyente teniéndolo exprimido y controlado hasta lo sumo, pedir votos, que es la moneda, es el token, es el dinero de los políticos. Algún día tendremos que hablar de eso y perdóneme, Marta, paso la palabra y disculpe, no suelo hacer estas cuestiones, pero precisamente frente a este gran porvenir, a usted como jurista, además de que pido que controle este deslenguado colega, ¿qué opinas tú de la visión de estas posibilidades? Vale. Pérdida de bueno, quiero decir, opina lo que creas más importante y ya paso a los corresponsales. Vale, voy a intentar reconducir esta visión apocalíptica para pensar. Bueno, yo soy una fiel creyente en el impacto positivo de las nuevas tecnologías. Es verdad que han perdido un poco su esencia original, ya no hay esa falta de control, pero en parte la falta de control se motiva por dos cuestiones. Primero, una excesiva volatilización del activo que yo no sé si era demandado por los usuarios, pero era una realidad, ¿no? Y segundo, la detección de que estamos ante medios de pago. Esto es un concepto jurídico bastante clave, no es dinero, es un medio de pago en la medida en que alguien lo acepta como tal, que se está extendiendo. Entonces, para garantizar o para dar seguridad a los usuarios y también para combatir ciertos esquemas estafadores que aprovecharon la blockchain para este tipo de cosas, surgió toda esta regulación, ¿no? Yo creo que se va a normalizar el uso de las criptodivisas. Hay muchas empresas dedicadas a prestar servicios de criptoactivos y muchos usuarios. España es uno de los principales países dentro de Europa usuarios de criptoactivos, usuarios de a pie, usuarios que tienen dinero en el banco y tienen criptoactivos en una billetera digital, ¿vale? Entonces, yo creo que esto cada vez va a ser más normal y van a convivir. ¿Por qué? Pues porque no solamente está toda la regulación del tema blockchain, sino que de MiCA, que mencionaba María José, que es la regulación sobre el mercado de criptoactivos a nivel europeo, sino que esa normativa se cruza con lo de entidades de pago. Entonces, hay muchos modelos de negocio innovador que empieza a generar posibilidades de pago contra sus billeteras digitales, de manera que una persona puede alternar y convivir su dinero convencional, el que viene marcado por el Banco Central, junto con las criptodivisas que están todas dentro de un sistema supervisado, custodiado por empresas o incluso emitido por empresas que han pasado todos unos sistemas de cumplimiento normativo y que por tanto están supervisadas. No llegan a ser bancos, pero casi. Sí, vale, pues ahora vamos a pasar a como a la antesala del cielo. Es la capital de la salsa del Valle del Cauca. Ellos tienen una palabra para decir que
como recibieron también a unos visitantes porque no había suficientes hoteles, los que se fueron decían de Cali y de los también sus habitantes caleños que eran la antesala del cielo, o cómo lo dicen, porque creo que es más preciso. En cualquier caso, pasamos la palabra a la doctora Elizabeth Rondón, psicóloga para más señas, que, al igual que los grandes equipos de fútbol, ¿cómo puede haber un gran equipo en Prensa Mercosur sin una psicóloga? Tenemos también otro psicólogo magnífico, pero, doña Elizabeth, esta antesala del cielo, ¿tiene usted algo que nos descubra ese futuro y ese amanecer de prosperidad derivado también de esta gran posibilidad tecnológica, al igual que nos permite tener esta audiencia que cada día nos está siendo más fiel? Y creo que somos una de las páginas web, sinceramente, tengo que decirle a nuestra audiencia, tal vez por la música maravillosa que tenemos detrás y otras cuestiones, estamos subiendo mucho, y también porque el Mercosur creo que es muy necesario en estos temas, y creo que esta tecnología puede favorecer mucho el acuerdo entre estos dos puentes de tradición occidental, ¿no? Doña Elizabeth, ¿cómo dicen de Cali, además de todos esos títulos? Y si puedo hacer alguna pregunta o señalar algo, es un honor, con su acento maravilloso. Claro que sí. Cali, capital mundial de la salsa y la sucursal del cielo. Hola. Eso es como una sucursal. Por eso quería que lo dijera usted, porque una sucursal bancaria, que ya hasta Joaquín Sabina habló de ello, en su magnificencia. Oiga, es que la sucursal del cielo va a ser la blockchain, la tokenización, etcétera. Se lo digo yo porque Isaac es un hombre de los más sabios que hemos tenido aquí en ámbitos tecnológicos, que pienso contar con ustedes más adelante, porque esto, para mí, si no hay educación financiera de estos ámbitos, se encuentran a nuestras familias, como con la informalidad. Ahora vamos a hablar de la sucursal del cielo. Dígame usted. Sí, claro que sí. Hola, saludos cordiales, estimado director Javier Pertierra, apreciados corresponsales, invitados especiales y, por supuesto, a nuestros amables escuchantes. Hoy estoy realmente extasiada aprendiendo algo nuevo y muy interesante. Blockchain o cadena de bloques. He estado leyendo un poco al respecto y de verdad me impresiona su alcance como base de las criptomonedas y contratos inteligentes al utilizar criptografía avanzada para validar transacciones. Esto de verdad era casi imposible, ¿no? Hace unos años atrás. Y lo que más llamó mi atención es que este tipo de transacciones son casi imposibles de hackear. Wow, bien interesante. Pero algo también impactante es el hecho de que en mi poco conocimiento en la materia pensé que servía solo para el tema de las criptomonedas, y no, más allá de las criptomonedas se usa también en la gestión de cadenas de suministro, contratos inteligentes, como bien lo dijo la doctora, registros médicos, sistemas de votación electrónico y finanza. Y, por supuesto, esto con la intención de mejorar la eficiencia y reduciendo costes. Tengo para el doctor Isaac una pregunta. Usted investiga la convergencia entre la IA y blockchain. ¿Es la IA el cerebro y blockchain el sistema nervioso de esta nueva estructura productiva, acaso? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. La IA está claro que es el cerebro, no puede ser otra cosa, ¿no? La blockchain, la verdad es que me cuesta hacer un paralelismo con el cuerpo humano, pero probablemente la IA es la que piensa, la que toma las decisiones. La palabra inteligencia aquí yo creo que sí que está bien traída. Y la blockchain es el lugar donde los datos se almacenan de forma incontrovertible. Sería un poco la aproximación más próxima que puedo dar, y lo dejo ahí para tratar de ser sintético y también dar paso al resto de compañeros. Marta, me gustaría que puntualizaras legalmente un poquito esa conexión que tú también la tienes entre propiedad intelectual y todos esos intangibles, inteligencia artificial y esto que acaba de decir nuestra compañera de Colombia. Si quieres matizar algo, yo encantado, si no seguimos. Bueno, me pones en un brete, Javier, porque para mí son dos tecnologías que pueden tocarse pero funcionan distintas. Desde luego coincido con Isaac en que la parte pensante
sería obviamente la inteligencia artificial, y no sé si aquí blockchain pues sería esa parte del cerebro más primitivo donde se almacena aquellos impulsos más primarios que nunca van a estar alterados. Sería como el cerebelo del cerebro, ¿no? Algo así, porque bueno, es un sistema evidentemente de certificación. Pues vamos a irnos a Guayaquil, con esa brisa caliente que te abraza del Pacífico sin pedirte, sinceramente, a mí no me lo pidió nunca, permiso. Es Ronma Moreira, que como poetisa magnífica que va y que cabe en un verso suyo todos los guayacos y guayacas, quiero decirle esto: conozco los manglares que susurran historias de piratas. Y su malecón, que yo estuve en malecones y manglares y selvas tropicales. Me parece que se llamaban, perdóneme, que se lo digo en serio, la manigua. Se lo digo en serio, se me acaba de ocurrir, Pues yo, que presumo más que Neruda encima de un queso, o sea, que un ratón tonto como yo, es esta ciudad de filósofas como usted que te miran desde esa superioridad que tienen todas las guayacas y dicen, relájate, que la vida es larga y el sol pega igual para todos. Dígame que no ha sido divertido esto. Aquí es el trópico de Mercosur, es el trópico del entusiasmo este programa, es el aire que tiene tu cortesía de desaparecer siempre en el mejor de los momentos para darme ánimos. Y querida guayaca Ronma Moreira, quiero tomar un ceviche que curan hasta mis malos recuerdos ya, y sobre todo te saludo como si fueras una familia lejana. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Bienvenidos a Marta Suárez Mancilla e Isaac González. Muchísimas gracias por toda esa cátedra que nos están dando y que es tan importante en esta era de tecnología que asusta, que también ayuda y que también crea tantas posibilidades para mejorar, ¿no? Dos preguntas, una para Marta Suárez Mancilla y otra para Isaac. Para Marta, desde el algoritmo legal, usted defiende la seguridad del usuario. Si un ciudadano medio quiere entrar en el mundo de los criptoactivos, ¿cuáles son las 3 banderas rojas o señales de alerta que deben identificar para no ser víctima de una estafa digital? Y para Isaac, usted es el experto en el futuro del trabajo. ¿Deberíamos estar implementando ya una materia en las escuelas para que sepan qué es una billetera digital y cómo funciona la economía de Internet, así como que si fuera a enseñarles a sumar y restar? Muchísimas gracias y bienvenidos a los dos. Ahí está nuestra embajadora de la palabra, que fue premiada en Madrid y en Argentina. Díganme, tenemos un equipo magnífico, querida Marta, querido Isaac. Adelante con los paroles. Bueno, Rona, muchísimas gracias por tu pregunta. Esto creo que hay una regla máxima para la vida, da igual que estemos hablando de blockchain o de lo que sea, que es sensatez y sentido común. Si algo aparenta muy bueno para ser cierto, a lo mejor no lo es. Sobre todo porque ya hemos pasado ese pico de exaltación del impacto de la blockchain y algunas ventas millonarias en torno a activos muy concretos como NFTs, que fue en torno a finales de 2020-2021, o la primera eclosión de las criptodivisas con Bitcoin, hasta que empezaron a aparecer otras cadenas de bloques paralelas. Entonces, criterios a tener en cuenta desde mi punto de vista: primero, comprobar o ver la antigüedad de la plataforma donde se quiere entrar, ver que pueda tener algo de histórico. No que sea así salida como de la nada, o que no tenga mucha sensación de continuidad o de tener un pasado. Lo siguiente, consultar con detalle, esto a lo mejor es defecto profesional mío, pero es que yo lo hago siempre, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? Y actualmente en
en el ámbito europeo ya hay muchas más garantías porque las empresas tienen que, para poder seguir operando, contar con una certificación de una autoridad nacional que les permita prestar estos servicios. De manera que van a tener que, y posiblemente lo anuncien a bombo y platillo, que son entidades certificadas, ¿vale? Yo es lo que haría. ¿Por qué? Porque es una entidad certificada que te permite operar con los activos de las principales redes de blockchain del mundo. Es decir, tú no tienes que ir a comprar Bitcoin a Bitcoin, tú lo compras a través de un prestador de servicios que te permite la entrada a dicha cadena de bloques, ¿vale? Eso es lo que yo haría como mínimo. Genial, pues paso yo entonces a responder mi pregunta y también le agradezco mucho porque además toca un tema que me va en lo profesional por un poco mi carrera académica, pero también en lo personal, porque ahora pues me enfrento a criar a dos niños que están en su fase más inicial educativa y que estas dos tecnologías pues van a condicionar el futuro, ¿no? de ellos y de toda su generación y la nuestra, por descontado, ¿no? La respuesta sencilla es, por supuesto, necesitamos más educación financiera, ¿no? A mí siempre me sorprendió muchísimo y no me di cuenta hasta que empecé a estudiar las finanzas de forma ya profunda, que probablemente el dinero es uno de los factores que más influyen en nuestra vida. Es decir, pasamos buena parte de nuestra vida dedicándola a conseguir ese bien, el propio dinero, que nos permite sobrevivir, que nos permite vestirnos, alimentarnos, cobijarnos. Y sin embargo nadie nos lo ha explicado. No tenemos ni la más remota idea de cómo funciona en realidad el concepto de dinero, ¿no? Y esto fue donde empecé a tirar del hilo, y creo que generacionalmente mucha gente tiró de ese hilo también gracias a los criptoactivos, a blockchain, a Bitcoin, ¿no? Entonces sí, desde luego en la educación básica necesitaríamos educación financiera. Y la otra cosa que llevo años intentando ver cómo solucionar y realmente no tengo una respuesta es cómo integrar la revolución de la inteligencia artificial dentro del proceso educativo. ¿Qué? Porque es como tener el libro de todas las respuestas, tener un consejero que también se equivoca, por supuesto, que no es perfecto, pero que es extremadamente bueno a un coste casi ridículo, ¿no? Entonces, eso va a impactar. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje muchas veces es un proceso de saltar y atravesar piedras, dificultades, que si no las atravesamos, pues es como ir a... Pongo el ejemplo muchas veces con mis alumnos, ¿no? Que me dicen, pero si esto lo puede hacer la IA, ¿para qué lo tengo que hacer yo, no? Les digo, bueno, ya, es que yo puedo ir al gimnasio y decirle a una máquina que levante ese peso, pues si yo no lo levanto, yo no cambio, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un escenario complicado y hoy en día no es difícil ver a los alumnos resolviendo los ejercicios con inteligencia artificial y a los profesores creándolos y corrigiéndolos con la misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo muchas más dudas y yo creo que vamos a vivir una revolución para la que yo creo que no nos estamos preparando todavía en ese sentido. Sí, una puntualización antes de pasar a nuestro antojo de antojitos de Veracruz, donde yo estuve ahí, y él lo sabe, y el alcalde al cual yo le di un curso de gestión municipal porque fui hasta político en mi tierra natal, una capital del Principado, Asturias. Pues tiene usted, es sabio, estimado invitado, Isaac González. Sinceramente, le felicito porque me está abriendo mucho los ojos. Es usted un sabio, siendo tan joven, no teniendo una cana. Bien. Y también Marta, pero le digo a usted que me ha asombrado porque ya no se me ocurre decir que hace falta educación financiera, en lo cual han coincidido, pero el mayor monstruo, los celos, y el primer crimen fue por envidia. Efectivamente creo que el dinero se inventó, como usted dice, es una convención de valor, es un símbolo de gratitud. A nadie le pueden castigar con tirándole dinero, etcétera, ¿comprendes? Y una vez leí que la economía era la ciencia de los incentivos. Y también, claro, al otro que no lo incentiva, pues ni le cuento. Creo que estamos desprestigiando eso. Sobre todo aquellos que quieren los papeles de votación y no comprenden que el dinero es lo que más influye en la vida, es porque son papeles que damos y se inventó para eso. Otra cosa, como todos los inventos, hasta el cuchillo se puede mal utilizar. El dinero se inventó para votar, para premiar a aquellos que hacen lo que yo creo que me gusta, que quiero o que aspiro. Aquellos que satisfacen mis necesidades. Eso es el trasfondo. Y no tenemos esa educación. Y perdóneme que le digo que
en fin, por mi hijo, etcétera, tenemos estudios bursátiles, económicos, etcétera, y siempre creo que usted, como sabio, sinceramente, yo hoy voy a pasar la palabra porque estoy muy pesado a nuestro corresponsal veracruzano, que creo que estuve, y él lo sabe, repito, con el alcalde, el mejor alcalde, según me dicen algunos, don Francisco Ávila Cambreros, creo que es, y he hablado hace poco con él, una maravilla de persona que llevó grandes infraestructuras en México, en todo México, 5 Españitas caben ahí. Y entonces, tomando el café que hace poco me señaló de la parroquia, y en fin, y unos dulces, me lo mandó por vídeo. Qué maravilla, estimado amigo. ¿De qué es Veracruz? Pues se acuerda que cantábamos con Huachinango y tabaco de allí y el jarocho. Yo quiero morir no solo de una batucada de samba con mi director, sino quiero morir otra vez al ritmo del son del jarocho, donde zapatearía al final de mis días, porque Veracruz tiene humor y Veracruz en sí mismo tiene la mejor de las salsas. ¡Viva Veracruz! Porque es contagiosa su manera de contar el mundo. ¡Viva Veracruz! Y ahora paso la palabra a mi fraternal amigo. Con el gusto de saludar a todos, siempre elocuente, mi director Javier, muy elocuente. Primero las damas, licenciada Marta Suárez y el auditorio. Impresionante su forma de transmitir su conocimiento jurídico y lo complejo que resulta homologar en los reglamentos internacionales para el comercio y este tema de las nuevas tecnologías. Y a nuestro amigo el doctor, nuestro doctor, de sus raíces latinas, comentó algo que me llamó mucho la atención y que me hizo pensar. Está usted hablando yo tengo 67 años y le puedo decir que vi a mis hijos llegar al internet y mandar esas imágenes a las que usted hace rato hizo mención. Pero hoy, en ese barroco que nos encontramos, me bastó 1 minuto para ponerle a mi teléfono, aquí a mi teléfono inteligente, que es arquitectura blockchain. Y lo que ustedes platicaron en 1 hora y un poco más, tardó 3 segundos en aparecer que la arquitectura blockchain se considera una tecnología fundamental, segura, inmutable y descentralizada que actúa como un registro de confianza para datos digitales. Que además, blockchain es el futuro, que integra los datos, que es descentralizada, etcétera. Impresionante. ¿Cómo acercar esta tecnología, la inteligencia artificial, cómo enseñar a las generaciones? Coincido con lo que dijo mi hermana del otro lado también, cómo implementar una cultura educativa para no quedarnos los que vivimos de este lado de América, cómo implementar una cultura para acercarnos, porque no es una distancia, ya es un abismo. Estamos demasiado lejos de Europa y demasiado cerca del vecino del norte. Tristemente. Un fuerte abrazo para todos desde el puerto de Veracruz. Adelante, Isaac. Isaac, tú tienes un perfil más docente. Yo no sé muy bien cómo hacerlo. Yo creo que es desde la pedagogía. Lo que no sé es en qué punto esta pedagogía tiene que estandarizarse. No sé cuándo nos explicó nadie a nosotros qué era Internet. Y todos convivimos con Internet. Yo creo que esto, no sé si de una manera orgánica y natural se va a normalizar, pero sí que hay que hacer un poco de pedagogía, porque no tendría por qué haber ninguna barrera al respecto. Esto, al final, apabulla más de lo que es en realidad, y esto hace que a veces se diluyan y queden ocultas las ventajas bajo titulares un poco catastrofistas, ¿no? Y sensacionalistas que hablan de la especulación, de la volatilidad del activo, cuando tiene tantas ventajas en tantos aspectos que de alguna manera yo creo que sí se va a popularizar su uso. Empecemos o no con las criptodivisas y sigamos con otro tipo de activos tokenizados, ¿no? Pues mira, yo te respondo muy brevemente.
con dos ideas. La primera, vivimos en un mundo que es maravilloso. Cuando yo era un niño, mi única fuente de conocimiento era la radio, la televisión y la biblioteca de mi pequeña ciudad. Y hoy en día esa biblioteca de conocimiento es magnífica y maravillosa. Entonces, y imposible de abarcar, ¿no? Entonces, lo primero es ser proactivos en la búsqueda de la información y la sed de conocimiento, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante. Y después la segunda idea es que todo esto a veces necesita de un proceso un poco más largo y a veces tenemos que dar un poquito de vuelta. Y muchas veces lo que yo me encuentro es que para llegar al conocimiento de la tecnología blockchain previamente necesitamos conocimientos del mundo digital, del mundo financiero. Y yo, por ejemplo, que era un lego en la parte financiera, pues me obsesioné con esto hasta tal punto de desarrollar mi doctorado en este tema, ¿no? Quizá a lo mejor es una manera un poco radical de abordarlo y no para todo el mundo, pero sí es cierto que otros temas de los que yo no soy experto, pues sí que me apasionan y tenemos la gran suerte, ¿no? Escuchaba hace poco que tenemos la gran suerte que vivimos mucho mejor que cualquier rey de la historia, ¿no? Es decir, hace 80 años prácticamente nadie se daba una ducha en agua caliente, ¿no? Hoy es algo sumamente normal que hacemos todos los días. Hace 40 años nadie podía consultar información como lo podemos hacer hoy. Aprovechémoslo y hagámoslo por esa sed de conocimiento y de descubrimiento que animo a que todo el mundo tenga. Pues me alegro que usted combine también, sintetice, catalice. Sinceramente, Isaac, estoy muy contento de tener estos protagonistas hoy invitados. Isaac, sé que tienes mucho apuro, como todo, y estos podcasts son de largo contenido, sobre todo cuando tenemos tan magníficos invitados. Sé que es muy difícil y ardua lo que tenemos que explicar, pero antes de que te vayas quisiera que dijeras a nuestra audiencia previamente un poco lo más reseñable o resaltable para comunicar a nuestros escuchantes, porque es distinto escuchar que oír. Entonces, pero previamente, antes no puedo dejar a nuestro director, que no solo dirige Prensa Mercosur, orquesta también digitalmente. Es como una especie de sala de redacción con múltiples herramientas, habilidades y hábitos. Él tiene un ritmo brasileiro, habla en portuñol, en fin, para mí es la alegría de la huerta, y te explico rapidiño, querido hermano Gilson. Como ves, estamos siempre a contramano del horario, pero quisiera que no se fuera el señor Isaac, que viven cerca, en Galicia, comprende, son primos hermanos nuestros, pero también vuestros del ámbito lusófono, si no me equivoco, usted sí. Creo, don Isaac, está. Entonces, bueno, aquí aparece don Gilson Carmini Dantas, repito, el embajador oficial del idioma más flexible de Sudamérica, y esa lengua con él, Galicia. Muchas gracias, Javier, por la presentación, pero bueno, no es tanto así, ¿no? Pero vamos a hablar ahí con nuestros... Qué bueno que Isaac no fue, porque nosotros tenemos algunas preguntas que yo creo que él va a nos poder responder. Ya que acá en Paraguay nosotros tenemos una gran cantidad de granjas mineradoras donde trabajamos constantemente con ellas. Yo manejo mucho la tecnología, los ayudo con el tema del sistema de refrigeración y otras cosas para mantenimiento de toda la infraestructura. Pero bueno, yo quería te hacer... Perdóname, director, que jamás te corregiré, simplemente por nuestra audiencia, que no conocen lo que es una granja generadora me imagino, de minería. ¿Podrías explicar eso a nuestra audiencia? Claro. De minería de data center para criptomonedas, pero claro, lo sueltas así y nuestra audiencia no está tan espabilada como usted, ni siquiera yo. ¿Puede explicar un momento de estos de la minería de datos? Y luego pasamos a la pregunta, porque claro, dejan a nuestra audiencia diciendo, pero bueno, estos señores sabrán de lo que hablan, porque claro, usted me dice que minería ¿de qué? En Paraguay. Y claro. Usted también está en Foz de Iguazú, que lo soy yo. Dígame. Perfecto. Bueno, acá tenemos varias granjas de minería que hace la mineración de las criptomonedas, ¿no? Que tiene las máquinas donde se quedan funcionando 24 horas, generando el algoritmo para que se pueda, de acuerdo a eso, encontrar las soluciones. Y dentro de Paraguay nosotros contamos con muchísimas máquinas instaladas en varias instituciones, porque acá nosotros tenemos energía limpia de Itaipú, lo que genera la facilidad tanto económica para los mineradores, vienen empresas de Estados Unidos, de varias partes, Brasil y todo más.
Pero bueno, explicando esse tema de mineraria, para não ir muito lejos, queria falar que ele nos explicar um pouquinho sobre essas duas redes que são muito polêmicas acá em Sudamérica, que é a Ethereum e também a Solana. Então, são redes que têm uma capacidade de um pequeno número de validadores que controla a parte significativa em las validações, não? E em que ponto técnico e concreto deixa de ser descentralização e passa a ser um monopólio digital. Então, esse é um ponto principal que nós outros queremos saber, porque passa isso acá. O segundo ponto para você, meu querido Isaac, é quando um blockchain sofre um ataque ou falho grave, um grupo reduzido de desenvolvedores decide fazer um hard fork, não? Quem governa realmente a rede nesse momento e em que ponto estão seguros os dados de las personas que estão fazendo parte dessa rede? Essas são as duas perguntas que tenho para você. E para minha querida Marta, não podia deixá-la ir com tamanha simpatia, ir-se sem também nos responder alguma coisa, não? Paraguai, Argentina e Uruguai, Marta, grande parte do uso do blockchain está mediado por exchanges, não? Que são empresas que intentam descentralizar, pero acaba centralizando aún mais as plataformas em manos estrangeiras, não? Pode falar-se você de soberania, como podemos falar de soberania tecnológica regional dentro do Mercosul, sem que tenha essas empresas em nossa região? Hoje em dia, 100% dessas empresas são internacionais, não? Então, se nós temos que usar o serviço dela e seria praticamente em menos, digamos, caloria, pero seria igual a passar por um banco, não? Então, que se pode fazer para melhorar isso em Sudamérica, não? Porque nós temos o interesse de cada vez mais fazer parte do blockchain, pero na verdade não temos empresas e usamos exchange internacional para que possamos fazer todo esse trabalho, o que nos traz quase igual a usar um banco, digamos assim, para fazer as transações, não? Então, eu creio que essas são perguntas fundamentais, porque considerando a estrutura clave de los nudos validadores, não, de desenvolvimento de protocolo, se encontra a maioria fora de Paraguai, de Argentina e de Uruguai, não? Que grado de descentralização territorial tem en el ecosistema regional isso todo? Muitas graças. Essa é a nossa pergunta desde acá. Não sei se vocês puderam captar, pero praticamente são os problemas que nós estamos passando acá com as granjas mineradoras, e dentro de todo isso buscamos uma ajuda de los expertos, não, que venga a fazer uma visita acá, vão ser muito bem recebidos. Nós vamos levar vocês em las principais e maiores granjas para que vocês conozcam e puedan orientar, não, com a assessoria esses profissionais que cada vez mais busca Paraguai por ter a energia limpa e o custo da energia. Muitas graças e abraço e bem-vindo sempre. Obrigadísimo, Gilson. Placer enorme. Como bien decía Javier, en Galicia tenemos la suerte de tener un idioma propio, que es el gallego, del cual el portugués pues era el mismo idioma en el pasado, y hoy pues son idiomas sumamente próximos y que podemos además hablar y entender, además del castellano, del español. Son dos preguntas interesantísimas, Gilson. De hecho, lo primero que te quería decir es, si necesitas respuestas más profundas, podemos tenerlas en privado, que Javier te pase mi contacto y podemos un poco aterrizar más estas preguntas si fuese necesario, y con mucho gusto. La primera es, hablabas de descentralización y son conceptos que necesitaríamos tiempo para explicar en profundidad, pero en mucho resumen, Bitcoin es una blockchain que permite intercambio de valor, Ethereum es una blockchain que permite intercambio de valor y además ejecución de contratos inteligentes, que Marta además apostillaba muy bien, que no son contratos, que son programas informáticos que se ejecutan sobre una blockchain, y Solana coge esta idea de Ethereum y le da más rapidez.
¿de acuerdo? En las blockchains hay una cosa que se llama, es el trilema de las blockchains, y es que solo puedes tener una blockchain de 3 características, solo puedes tener 2, ¿no? Por eso se llama el trilema. Y las características que necesitas son velocidad, seguridad y descentralización. Por tanto, es muy difícil escoger 2 de estas 3. En general, Bitcoin es altamente descentralizada y además tiene un sistema de consenso que es extremadamente caro, que son esos mineros que están en Itaipú consumiendo muchísima electricidad, y lo hacen de cara a que a nivel de incentivos todo el mundo colabore con la red. Ethereum es un poco diferente. En vez de gastar electricidad, lo que hacen es tener a servidores y depositar una cantidad de dinero que en caso de no contribuir a la red es retirada. Y el caso de Solana es muy parecido, pero con la diferencia de que, como quieren ser una red muy rápida, han sacrificado descentralización. Con muchísimos matices, porque la descentralización la hay a nivel de blockchain, a nivel de protocolo, a nivel de criptoactivo. Hay muchos niveles en la descentralización. Yo te diría que Bitcoin es muy descentralizado, aunque también hay matices, porque digamos que los mineros se agrupan y se clusterizan e incluso se cartelizan. Después tenemos Ethereum, que también es muy descentralizado desde mi punto de vista, porque es tan grande la red y hay tanta disparidad, pero también hay ciertos problemas porque hay demasiados proveedores muy grandes. Y Solana yo creo que es muy poco descentralizada desde el punto de vista de la blockchain. En cualquier caso, entiendo también las 3 perspectivas, porque hay que maximizar o velocidad, o seguridad, o descentralización. Isaac, perdóname, sí. Como me dijiste que teníamos un poco de apuro y no quiero robarte tiempo, nos quedamos con Marta para que me dice todo esto y si quieres complementa todo lo que te he interrumpido, pero creo que quería decirte antes de que no te vayas derivado por esa agenda que tienes, pues si eres tan amable que nos digas lo más relevante para nuestra audiencia, que del ámbito divulgativo para nuestra escuchantes, que nos digas qué crees tú con esa capacidad de síntesis que tienes y por supuesto con ese conocimiento y creo que también sabiduría, sinceramente. Uno siempre conoce a los que jugamos en estas ligas, ¿comprendes? Chatín, atiéndeme, Isaac, ¿qué crees más relevante para que, y si acabas lo que te comentó nuestro director, me parece excelente, pero nuestra audiencia creo que va a empezar desde Enlace Iberoamericano, le vamos a trasladar la importancia que tiene todo esto. ¿Podrías decirme así para la audiencia? Pues, a modo de cierre, y poniéndome un poco en la piel de alguien que se está conectando a este podcast, a esta comunicación, está escuchando algo que es completamente nuevo para él o para ella, ¿cómo abordarlo, no? Lo primero es con paciencia y con ilusión por descubrir cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la sensación de estar perdido, de no entender nada, es muy común. Por tanto, trabajemos la frustración que nos produce a todos cuando llegamos a algo tan desconocido, ¿no? Lo que le pasaba a mis padres cuando llegó Internet y ahora todos usan Internet en el día a día. Esto va a pasar también con esa tecnología. Yo he escrito, pero bueno, lo conoce poquita gente porque lo hice más bien para los amigos. Mis amigos me pedían, explícanos blockchain, y era una y otra vez, y digo, bueno, pues voy a escribir algo rápido, y si buscan consenso Substack, SUBSTACK, consenso Substack, tendrán unos escritos que hice hace como 4 o 5 años, muy introductorios, para intentar acompañar a alguien que no sabía nada y que si me permites, ahora te agarro, que decimos aquí la palabra, y nos pasas el WordPress, y si tú crees oportuno, porque creo que eres un hombre también muy generoso, la prueba es que estás con nosotros, publicamos esto en Prensa Mercosur y lo trasladamos. ¿Te parece bien, Isaac? Sí, por supuesto. Pues muchas gracias. Te lo paso, y son artículos que además son de libre uso, podéis republicarlos si queréis. Correcto, muchas gracias. Y ahí está, y ya lo veo. Muchas gracias. En cualquier caso, perdona que te haya interrumpido, soy muy impertinente, de natural, Yo nací así. ¿Sabes? Como Belis cayó, ¿sabes? Estoy así. Un abrazo, Isaac. Sigue. Nada, sí, pues simplemente eso. Este es uno que yo me sé porque lo hice yo, pero hay también muchos lugares en los que se puede descubrir información importante. Recalcar lo que decía Marta antes, sensatez, sentido común, huir de promesas, búsqueda de conocimiento, y poquito a poco irnos empapando, ¿no? Esto es un camino, es un viaje en el que nos va a mejorar como personas en nuestros conocimientos, en nuestras posibilidades, y
existen incluso comunidades locales que ayudan también. Yo pertenezco a la Asociación Gallega de Blockchain, en la cual pues nos llega mucha gente y tratamos de guiarlos sin ánimo de lucro a través de estos mundos. Y nada, simplemente quedar a disposición tuya, Javier, y de todo el equipo, porque bueno, para mí ha sido un placer, me ha encantado la experiencia y pues cuando necesitéis estamos a disposición de volver desde Netflix. Isaac, ahora sé porque en muchos países hermanos de Latinoamérica nos llaman gallegos a los españoles. Somos lo mejor sois lo mejor de lo más representativo, lo más agudo, lo más humilde. En cualquier caso, primos hermanos, ahora sé por qué nos llaman gallegos, repito, no solo a los españoles, todos los hispanos deberíamos de tener la sabiduría de los galegos. Y encima, cuando es Iberoamérica, lo que tú dices, si hay un idioma que nos une, una lengua que nos hermana entre los lusófonos y los hispanohablantes, ese es el galego. ¡Qué maravilla! O sea, he descubierto, creo, una persona más a la cual admirar. Un abrazo y nos quedamos aquí con Marta para que nos lea la cartilla, que siempre suele ser lo que hacen los juristas, ¿comprendes? Y yo me estoy tirando piedras al propio tejado. Te esperamos, Isaac. Cualquier cuestión, además de esa publicación, esta es tu casa. Viva Galicia, a ver, ¿me entiendes? Viva Lugo, viva Orense, viva Pontevedra, la. Un gustazo, Javier, y todo el equipo. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Isaac. Recuerdos al CEO. De tu parte, hasta luego. Perdóneme, Marta, soy un deslenguado, pero por eso estoy en la radio. No hay problema, Javier, que estás en tu espacio y muy bien llevado. Yo también soy de Galicia, estoy en Santiago. ¿Usted qué cree? Que ya le tenía yo la retaguardia cubierta, señora. No, pero mi ciudad está hermanada, Oviedo y Santiago, y usted lo habló, ¿qué cree? Que me olvidaba de ello, por eso he acabado así. Usted es Santiago de Compostela. Exacto. La mayor ruta cultural del mundo mundial. Y nació, como bien sabe, con Alfonso II desde Oviedo. Son ciudades hermanadas donde hay el camino primitivo, luego está el camino castellano, el costero. Pero vamos a ver, ¿qué más admirable que tomar un pulpo en Santiago? ¿O qué le gusta a usted, si no, sin discreción, Marta, de Santiago, gastronómicamente hablando? No, a mí o pulpo a feira es lo que más me gusta. Pues perdóname, coincidimos plenamente y algún año de estos, aunque usted vive en Madrid y está instalado desde tiempo en Madrid, pero todavía añora ese pulpo a feira, ¿no? Sí, siempre que voy. Digo, como en mi casa no se come en ningún sitio. Bueno, pues me encanta y perdóname, Marta, la confianza. No hay ningún problema. También danos tú los últimos, porque al final toda esta tecnología, si no tiene, y lo sabemos usted y yo, el apoyo legal no puede ser ejercitada, ¿me entiende? Entonces creo que la base legal, yo diría que, salvo que haya alguna pregunta de algunos de los presentes aquí en este Google Meet, esta reunión, yo creo que sin apoyatura legal no pueden prosperar. ¿Puedes darnos esa clave para que todo lo que sea democratizar, transparencia, etcétera, avancemos? Porque yo creo que en el fondo es como Internet, es ponerle, sí, que hace falta conectividad, claro, es que si no negamos a nuestro porvenir, sobre todo a nuestros hijos y gente, ¿no? Pregunto, ¿qué opinas? Danos ánimos jurídicamente para que nuestra audiencia esté optimista. ¿Qué opinas? Y además vosotros, repito, formáis parte de esa ocasión más adelante, tal vez, de esa red que combina lo jurídico con lo tecnológico e Internet. ¿Qué opinas tú de todo esto para que la legalidad acompase a este porvenir de optimismo de nuestra comunidad iberoamericana? Yo como jurista soy muy optimista. A lo mejor soy una jurista rara, pero soy muy optimista y de hecho desde el primer momento he sido muy entusiasta con estos avances tecnológicos porque la problemática jurídica tenemos que lidiar nosotros con ella y los reguladores para precisamente dar garantía a los usuarios. El usuario no es el que tiene que estar aquí desquiciado sobre la cobertura legal de una nueva tecnología que ofrece tantísimas ventajas, sino que somos los juristas y los reguladores, los legisladores, los que tenemos que enfrentarnos a una realidad que ha llegado para quedarse, indudablemente, y cuyas ventajas están todavía por descubrir. Pero, efectivamente, si estamos ante un sistema
de certificación inmutable, trazable, transparente, ¿qué más se le puede pedir? Lo que puede haber es riesgo de que algunas profesiones se queden desplazadas porque la propia tecnología cubre ya todas esas necesidades. Y creo que bueno, habría que acoger con curiosidad, ya que la información está ahí para poder acceder a ella, acoger con curiosidad y con cariño todo esto nuevo que no ha llegado para rompernos la cabeza ni deshacer esquemas, sino para dar seguridad y garantías. Yo desde luego soy muy entusiasta de todo esto y indudablemente no hay una vuelta atrás. Lo que no hay es un borrar blockchain, sino un abrazar blockchain y otros entornos tecnológicos. Pues gracias, Marta, muy agradecido a todos nuestros corresponsales. Creo que llegamos al final de esta edición, capítulo 110 llevamos en este podcast Enlace Iberoamericano Fraternal, siempre con su enlace sudamericano de prensa Mercosur, y hoy nos quedaron claros muchas cosas tras escuchar a Isaac González y a Marta Suárez Mansilla. Es que el futuro no solo es algo que nos sucede, debe ser algo, sinceramente, y ellos lo están haciendo. Ellos están encarnados desde el ámbito ingenieril y de la legalidad. El futuro es algo que además debemos de programarlo hoy. Es intangible que Iberoamérica no puede permitirse ser una vez más un mero espectador de esta disrupción, de esta ola, de este tsunami, definió nuestro invitado que viene. Él dijo que debemos de concretar el mundo tecnológico con el jurídico. Y dijo algo que me parece que el dinero es lo que más influye en la vida. Esta tecnología va a ser algo así. Porque es, al igual que un altavoz y todas esas herramientas, proyectan, aumentan los valores que tiene el hombre que las emplea. A un fusil es un descendiente tecnológico de las lanzas de los paleolíticos. Pues perdónenme esta trascendencia, pero yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Nací en el Cantábrico, donde está cerquita de Galicia. La tecnología blockchain y la tokenización no solo son dinero en Internet, son los instrumentos para que un emprendedor en una zona rural en Bolivia, de nuestra perísima y lugares apartados de Perú o de México, tenga casi las mismas oportunidades de financiación que una startup en Silicon Valley. Sí, señores, es así, y si no lo entienden, ya lo entenderán, porque pienso explicarlo. Yo me despido con una certeza, que es que el impacto económico de estas tecnologías van a ser trascendentales en nuestro porvenir. Que se entere, transparencia, democracia, inclusión. Ya nos llegó la transparencia e inclusión de Internet, y si no, que llegue rápido. Hay que exigir como derecho la conectividad en Internet, porque sin esto no están estas tecnologías. Gracias, querida audiencia, por acompañarnos en este viaje hasta el corazón digital de esta nueva economía, hasta el corazón de nuestros dineros, que son, como señaló, una convención, un acuerdo de valor. El dinero es un acuerdo, son papeles decorados, es un acuerdo de valor en forma del símbolo de la gratitud. Ya está bien de desprestigiar a un gran invento de la humanidad. ¿Cómo agradecemos? Con gallinas, jamones, no, con dinero y luego el otro que compre lo que le apetezca. Eso sí, dentro de la legalidad y las virtudes, sí puede ser. Nos escuchamos en este programa y yo quisiera decir que quiero poner fin a la exclusión de la informalidad, a la exclusión financiera de nuestros hermanos en todo donde quiera que haya, a la eficiencia de un comercio abierto. Por eso es tan importante lo que están aprobando ahora el Parlamento de Uruguay y rápidamente como una carrera argentina para que Europa lo siga en este lazo de economía. Creo que la seguridad jurídica es un activo muy intangible, pero es el mayor activo, gracias al algoritmo legal que tiene esas conexiones con la FIAD y la Federación Internacional de Juristas de aquí y de allá, de Iberoamérica. Es vital, como jurista lo digo, mal jurista, el peor de los juristas que conozco casi, que la innovación no opere en la sombra, como todo lo demás. Y gracias al talento de nuestros invitados y corresponsales, sinceramente, estoy muy agradecido porque estamos prestando una cierta labor, un granito de arena, como dijo en el anterior programa nuestro admirado presidente de la Confederación de Empresarios Mexicanos, Juan José Sierra. Es nuestra aportación, nuestro granito de arena para que este enorme bloque cultural, jurídico, festivo, religioso, etcétera,
siga los buenos consejos de nuestros patrocinados y no los de este deslenguado más pesado cada día que pasa y batallitas. Me disculpan, pero lo hago con actitud y buena fe. Hasta pronto, mi gente. Hasta luego. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.